Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Daniel, nos da mucho gusto que nos visites en la Universidad de la Libertad. Bienvenido. Bueno, el gusto es mío, un auténtico placer porque es una maravilla este lugar. Daniel, permíteme empezar con una pregunta un poco personal. Tu abuelo, José Daniel, fue ministro del Aire en el gobierno del general Franco. Sí. Tu padre, del mismo nombre, José Daniel, sociólogo, miembro del Partido Comunista. Y tú te defines como liberal conservador. Sí. Cuéntanos un poco esa familia tan diversa, tan plural. Yo creo que es una familia muy diversa, pero muy... yo creo que hay muchas familias parecidas en España. Obviamente yo tengo la diferencia en la que son dos personas conocidas, ¿no? Uno ministro y el otro también muy conocido, mi padre. Yo creo que lo que define a ambos es el inconformismo con lo que en aquel momento estaba establecido. Pero yo recuerdo que escuchando, y ellos se querían muchísimo, aunque parezca difícil de entender hoy en día, pero se querían muchísimo a pesar de las diferencias ideológicas tan profundas. Y yo recuerdo que desde muy pequeño, escuchándolos a los dos, pues cuando hablaban de política, que no era muy frecuente, pero cuando hablaban de política, pues obviamente discutían de manera civilizada, hay que reconocer, que yo escuchaba y no me convencía ninguna de las dos cosas. No me convencía nada eso de que la solución a una dictadura de derechas fuese una dictadura de izquierdas, ¿no? Y yo recuerdo escuchar a mi padre hablar sobre, por ejemplo, Cuba, y yo decía, a mí eso no me convence nada, ¿no? Entonces, yo creo que el haber tenido esas dos perspectivas muy, muy típicas en España, ¿no? Sobre todo en una guerra civil, etcétera, y el haber visto a dos personas de un amplio bagaje intelectual discutir y hablar sobre sus preferencias con una cierta con un cierto raciocinio, pues me llevó a rechazarlo absolutamente. Entonces tuvimos la fantástica oportunidad de ir a vivir a Inglaterra con mi padre. A mi padre lo destinaron a Inglaterra, mi padre era ingeniero aeronáutico. Entonces fuimos a vivir a Inglaterra, después fuimos a Estados Unidos y dije, un momento. Yo he escuchado aquí mucho esto, de un lado por el lado de la autocracia de derechas, la autocracia de izquierdas, pero a mí lo que me gusta es esto. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos, yo sentí, ya he llegado, ya esto es lo que yo quiero. Por lo tanto, pues yo creo que ha sido una evolución lógica, aunque parezca tan diversa, ¿no? Algunas personas te definen a ti como ultraliberal, sí, o como neoliberal, ¿no? De manera pues un poco despectiva, ¿no? Claro. Como si fuera eso sí, malo. Sí, efectivamente. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de esas etiquetas? A mí me hace mucha gracia el concepto de neoliberal, ¿no? Porque yo siempre digo que la definición de neoliberal es toda aquella política socialdemócrata que fracasa y que sirve para justificar mucha más intervención, ¿no? Claro, todo lo que escuchamos que es neoliberalismo y los males del neoliberalismo vienen del intervencionismo estatal, ¿no? Y es curioso que se diga el concepto neoliberal como algo que es, de hecho, antiliberal, ¿verdad? A mí me parece que son etiquetas que se utilizan de manera, como tú bien dices, despectiva. Y yo siempre lo respondo por el lado contrario. A mí todo lo que me dice, oye, es que usted es ultraliberal. Digo, bueno, y usted es ultracomunista, ¿no? Claro. O neocomunista. Y neomarxistas. Yo les llamo mucho neomarxistas, además porque sí lo son. Pero lo interesante de todo esto es el odio que destila hacia el concepto del liberalismo.
como la maldad intrínseca en el ser humano, que no se puede permitir que el individuo libre decida por sí mismo, sino que tienen que venir unos intelectuales a decirles lo que tienen que hacer. Pero yo creo que, vamos, no hay nada negativo, de hecho no debería haber nada negativo en ultraliberal, porque si eres ultra de algo buenísimo, como es el liberalismo, ¿verdad? Pues estaría bien. Pero es una manera por parte de la izquierda y del pensamiento dominante de intentar llevar el sesgo de pensamiento a que cualquier persona que defienda la libertad individual y el libre mercado en realidad es un peligroso ultraderechista, ¿verdad? En ese sentido, Daniel, ¿qué papel juega la libertad individual en la economía global de hoy? ¿Y qué la amenaza, digamos? ¿En dónde ves tú la importancia de la libertad individual? Yo creo que la importancia es capital, y creo que además con la revolución tecnológica la libertad individual, aunque nos dé la sensación de que se está perdiendo, aumenta. La tecnología tiene la maravillosa capacidad de hacer que se diluya el poder de los estados. Incluso en las sociedades más autocráticas, en las que está prohibido utilizar Google o Facebook o Meta, se puede evitar esa represión vía una VPN. Por lo tanto, para mí, la libertad individual es esencial para entender la economía y entender la complejidad de la economía. Y la libertad individual es esencial también precisamente para poner en común los intereses de personas con intereses a corto y a medio y largo plazo completamente diversos. Por lo tanto, la libertad individual es intrínseca al progreso. No existe el progreso sin libertad individual. En el momento en el que se limita, se frena literalmente el progreso. ¿Cuáles son las amenazas? Unos estados que, al ver que pierden poder por la tecnología, por la libertad individual, por la libertad económica, el acceso a la propiedad privada, se revuelven como gato panza arriba y lo que buscan es reafirmar su poder vía la represión. Esa es la gran amenaza. La gran amenaza ahora, lo estamos viendo, hay una amenaza clarísima a la libertad de expresión, con el uso partidista y, por supuesto, ideologizado de eso que llaman la desinformación, etcétera, que siempre va por un camino de represión de la libertad de expresión. Hay una amenaza a la libertad de expresión y una amenaza muy clara a la libertad económica, hecha desde los poderes políticos a través de la fiscalidad y la política monetaria. Daniel, tienes varios libros publicados y, por supuesto, una cantidad muy importante de artículos, pero este libro, Libertad o Igualdad, que me parece publicaste 2020, 2021, hablas ahí de un concepto muy interesante, capitalismo social. ¿Nos podrías platicar a qué te refieres con capitalismo social versus el capitalismo, digamos, a secas? Digamos. Claro, en realidad es que el capitalismo social es el capitalismo a secas, pero yo lo hice aposta, lo hice con una intención específica, que era la de recuperar el lenguaje. Habrás visto cómo se ha introducido el totalitarismo vía conceptos como la justicia social, etcétera. Entonces yo dije, vamos a recordarle a la gente el capitalismo social, que es una redundancia, porque el capitalismo es social. Pero tienes que entender al público en general. El público en general piensa que capitalismo es malo porque se le ha repetido una y otra vez, hasta que le explicas el capitalismo y entiende que es la cooperación entre seres libres, que es la fuente de mayor progreso y mayor crecimiento económico de la historia y de mayor mejora de la igualdad, etcétera. Entonces, quise robar esa forma de utilizar el lenguaje con un objetivo muy claro, que era que si escribes un libro en el que dices una defensa del capitalismo sin tapujos, ¿no? Pues la gente dice, yo esto no lo voy a leer. Dice,
el capitalismo social como solución a los problemas del mundo. Y la gente dice, ay, pues voy a leerlo. Y se da cuenta, a medida que va leyendo el libro, y me pasó con varios lectores de pensamiento ideológico diferente, que dicen, claro, en realidad tú lo que estás defendiendo es el capitalismo salvaje. Y yo decía, es que lo que estoy diciendo es que efectivamente el capitalismo y el libre mercado es el sistema más social que existe, ¿no? Y que eso es lo que debemos buscar. Y que cuando buscas, si lo que quieres es igualdad de oportunidades, el capitalismo es el mejor sistema para darlas. Si lo único que buscas es igualdad de resultados, lo único que vas a conseguir es la pobreza. Bueno, y lo documentas muy bien en el libro. Hay una gráfica que a mí me encantó, en donde pues se demuestra que a mayor libertad económica, mayor ingresos para todos. Creo que eso está más que probado y documentado. Las sociedades en las que se respira mayor libertad económica son las sociedades que mejor viven. Claro. Frente a aquellas en donde el Estado lo controla todo, ¿no? Solamente entender que todos podemos entender la importancia de la propiedad privada, porque nadie va a cuidar mejor tu casa que tú mismo. Si eso lo llevamos a todo lo demás, que es efectivamente cómo funciona, una sociedad libre con individuos libres es una sociedad de individuos responsables, porque la libertad tiene como elemento esencial la responsabilidad. En el momento en el que el Estado desplaza la libertad individual, elimina la responsabilidad y, por lo tanto, se generan muchísimos mayores problemas. Y lo que demuestro en el libro, lo que muestran tantos estudios, es que los países más libres son también los países que tienen un mayor respeto al medio ambiente, mayor igualdad para las mujeres, mayores derechos para las comunidades minoritarias, etc. En realidad, si lo pensamos, es que todos los elementos que se supone que busca defender la izquierda, que finge defender la izquierda neomarxista, en realidad la mejor manera de conseguir el máximo para la máxima cantidad de personas es el capitalismo del libre mercado. Daniel, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de los bancos centrales en el futuro de la economía global? Sí, yo creo que los bancos centrales han acumulado un nivel de poder absolutamente desproporcionado y además han cometido el error de poner en duda, hasta el punto de que yo creo que es generalizada su cuestionamiento, el problema de su falta de independencia, ¿no? La gente ha puesto en duda la independencia de los bancos centrales porque se ha demostrado una y otra vez que ante la disyuntiva entre el que suban los precios para todos los ciudadanos y rescatar a los estados y su falta de responsabilidad fiscal, siempre han tomado la segunda opción. Entonces, la posición de los bancos centrales ha sido demasiado preponderante desde el año 2008 y además ya se ha demostrado que no de una manera positiva. Por ejemplo, el avance de la desigualdad que tanto se critica es parte de la política monetaria ultraexpansiva. Bueno, es normal, la creación de dinero nunca es neutral, por mucho que lo intenten vender de otra manera. La creación de dinero siempre va a beneficiar desproporcionadamente al primer receptor del dinero y perjudicar al último, que son los salarios reales y los depósitos, es decir, lo que tiene la mayoría de la población. Por lo tanto, yo creo que su futuro va a depender de si esos bancos centrales cambian y vuelven a tener ese papel de vigilante y de controlador del exceso fiscal de los estados. Si no lo hacen, pues lo que vamos a ver es lo que está naciendo, que es el avance de monedas independientes y de falta y de pérdida de confianza en unas autoridades monetarias que es que cuando uno lo dice parece que es de broma. Autoridades monetarias que han dejado de estudiar los agregados monetarios. Paradójicamente. Quienes nos escuchan tal vez no lo vivieron. A mí por mi edad y tal vez a ti nos tocó vivir esa Europa
en donde cada que uno cruzaba una frontera había que cambiar pesetas por francos, francos por liras, en fin. Sí. Y luego se creó la Unión Europea, el euro. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha sido la historia del euro, esta política monetaria pues supranacional o que involucra, ¿no?, a tantas naciones del continente europeo? Yo creo que el euro el euro es incuestionablemente el mayor éxito monetario de la historia después del dólar. Y además, contra todo pronóstico, porque, como tú bien sabes, la historia de todos esos países era una historia de países enfrentados unos con otros y además en guerras cruentas. No, yo me acuerdo en tu país el trabajo que costaba pasar de pesetas a euros. Bueno, o sea, las conversiones eran las conversiones. Entonces, el éxito del euro empieza, entre otras cosas, por el fracaso de las monedas domésticas. O sea, los ciudadanos españoles abrazaron el euro con un fervor inusitado, entre otras cosas porque estaban hartos de una moneda que cada 5 o 7 años perdía un 20% de su poder adquisitivo, con eso que llamaban devaluaciones competitivas, etcétera. Entonces, el gran éxito del euro es el fracaso del dracma, del escudo portugués, de la peseta, de la lira italiana, del franco francés. La evidencia de que eran monedas que ni siquiera los propios ciudadanos demandaban cuando tuvieron una oportunidad de acceder a una moneda cuyas veleidades inflacionarias eran muchísimo menores, garantizado por una Alemania aversa a la inflación. ¿Cuál ha sido el problema después? Como todos los experimentos que funcionan, a veces pueden caer en el exceso de éxito. Y claro, el Banco Central Europeo ha pasado a ser cada vez más político. Hay más personas que vienen del área política que técnicos. El Banco Central Europeo ha pasado de ser el garante de la estabilidad de precios al garante del exceso fiscal de los gobiernos. Y Alemania cayó en el terrible error en el año 2014 de permitir que se empezase a juguetear con el inflacionismo y ahora estamos donde estamos. Entonces yo creo que el euro tiene un riesgo muy importante, que es que si no continúa siendo la moneda que los ciudadanos están dispuestos a aceptar porque les defiende de la inflación y del exceso estatal, pues terminará sufriendo una debacle que no debería tener. La Unión Europea es un proyecto y el euro son dos proyectos que merecen la pena defenderse porque su pilar fundacional era la libertad y la defensa del poder adquisitivo de la moneda. El problema es que se abandonen esos dos pilares para convertir a la Unión Europea en un proyecto dirigista supranacional, casi totalitario en muchos aspectos, y el euro en una moneda que perpetúe los problemas del inflacionismo del pasado. Entonces yo creo que hay que defender que la Unión Europea y el euro vuelvan a ser lo que eran para que no aparezca en algún momento, que si no aparecerá, fuerzas políticas que digan mejor romper la baraja, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que se deben defender, pero saber que no se puede caer en la autocomplacencia en la que se cae, como tú bien sabes, en Europa. En Europa no se puede criticar a la Unión Europea y no se puede criticar al Banco Central Europeo. No, ellos, ¿sabes?, son seres de luz que nunca se equivocan. Y no. Y hay que ser realistas y decir las cosas que se hacen mal y las que se hacen bien. Y ahora mismo las cosas se están haciendo muy mal, porque la eurozona, que debería ser ahora mismo un centro de crecimiento, atracción de inversión y productividad, está perdiendo en todas las batallas con China, con Estados Unidos. Daniel, para terminar, en el 2019 fuiste electo diputado. Sí. Y optaste por no ocupar el escaño. Cuéntanos un poco esa decisión. ¿Por qué hice yo? A ver, yo participé en las elecciones, hice con otro grupo de profesionales el programa económico del Partido Popular. Yo no soy afiliado y nunca he sido afiliado a ningún partido. Yo iba como independiente, etcétera. Y
Cuando salieron los resultados de las elecciones, el Partido Popular esas elecciones no tuvo un resultado espectacular. Por lo tanto, si yo hubiese tomado mi escaño, le habría quitado el escaño a una persona que para nosotros, los españoles, es un icono de la defensa de la libertad, como es Marimar Blanco, la hermana de el asesinado Miguel Ángel Blanco, ¿no? Entonces, a mí me parecía que no era justo y no era lógico que una persona como yo tomase ese escaño, sabiendo que yo podía continuar colaborando y de manera muy activa, etcétera, pero no tienes por qué estar directamente en el Parlamento. Entonces la decisión era una decisión tanto personal como política, como también desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces era mucho más importante seguir dando la batalla de manera independiente que entrar en la maquinaria del Parlamento. A mí no me hubiera gustado ir al Parlamento generando que, por ejemplo, pues en algunas decisiones yo tuviese que votar en contra de lo que votaba el propio Partido Popular. Entonces yo creo que muchas veces pues, es importante darse cuenta de cuál es la mejor opción para todo el mundo ante un resultado. Y yo creo que yo creo que no me equivoqué. Pues aquí una historia de congruencia y honestidad. Cuando estamos acostumbrados al otro, ¿no? A personas que están dispuestas a hacer lo que sea por llegar a esos escaños. Uh-huh. Y esa congruencia se te reconoce. Muchísimas gracias. Muchas gracias por visitarnos a la Universidad de la Libertad, que no sea la primera vez. No, es la primera vez, pero no será la última, seguro. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo.